Bueno, vamos a retomar con la lectura. Ahora vamos a leer Protección como negocio, pero vamos a leer de la página 17 hasta que termine el libro, así que eso. Empecemos. Volviendo a la vista atrás, la pacificación, la cooptación o la eliminación de rivales discolos a la soberanía parece una empresa impotente, noble, encomiable, destinada a traer paz a la gente. Sin embargo, estaba basada ineludiblemente en una lógica de poder expansiva. Si una autoridad se beneficia de la prohibición de protección de sus rivales, tendrían que ceder, como el historiador económico Frederick Lane afirmó hace 25 años. Los gobiernos participan en el negocio de venta de protección, quisiera la gente o no. Lane argumentó que la propia actividad de producir y controlar la violencia favorecía el monopolio porque la competencia en este campo aumentaba los costes en lugar de disminuirlos. La producción de violencia, según Lane, facilitó la creación de grandes economías de escala. Partiendo desde este punto, Lane distinguió entre a. El beneficio del monopolio o tributo que llega a los que controlan los medios de producción de violencia como resultado de la diferencia entre los costes de producción y el precio exacto que pagan los clientes. Y b. El pago de protección más elevado para aquellos clientes, por ejemplo, comerciantes, que deseen una protección efectiva contra los competidores externos. Lane, gran experto de la historia de la ciudad de Venecia, se centró en el caso de un gobierno que provoca el pago de protección a sus comerciantes mediante ataques deliberados a sus competidores. En su adaptación del esquema de Lane, además, Edward Ames y Richard Rapp sustituyen la palabra tributo empleada por Aken por la más acertada, extorsión. Según esta idea, depredación, coerción, piratería, bandolerismo y chantaje guardan graves similitudes con las actividades desarrolladas por el gobierno. El modelo de Lane funciona de la siguiente manera. Si un príncipe que necesita 50.000 monedas para crear una fuerza armada suficiente para defenderse a sí mismo y a sus súbditos de sus enemigos externos, y para controlar a dichos súbditos les cobrase 70 y 5.000, ganarían un tributo de 70 menos 50, igual 25.000 monedas. Si las 10 monedas que pagan en impuestos uno de estos costes de los súbditos comerciantes les asegurase el acceso al mercado mundial frente a las 15 monedas pagadas por su competidor extranjero, su respectivo príncipe, aquel súbdito también ganaría en el pago de protección. 5 monedas en virtud de la mayor eficacia de su príncipe. Esta lógica difiere únicamente en grado y en escala de la lógica de la protección entre los criminales y sus clientes. El chantaje en el ámbito laboral, en el cual, por ejemplo, un armador evita los problemas con los estibadores portuarios a través de un pago periódico al jefe de sindicato local, funcionan exactamente con el mismo principio. El jefe del sindicato recibe un tributo para que los estibadores no amenazcan con una huelga, mientras el armador evita la huelga que los estibadores imponen a sus competidores. Lane precisó sobre el distinto comportamiento que debemos esperar de las autoridades de un gobierno que presta protección, según quien dirija dichos gobiernos: 1. Ciudadanos en general; 2. Un monarca que actúa en su propio beneficio; 3. Las propias autoridades. Si los ciudadanos en general ejercen un verdadero control sobre el gobierno, idea inalcanzable, deberíamos esperar que las autoridades redujeran los costes de protección y el tributo, maximizando el pago de la protección. Un monarca que actúa en su propio beneficio, sin embargo, maximizará el tributo y fijará los costes de acuerdo con maximización del tributo, y se mostraría indiferente a la cantidad del pago. Si las autoridades controlasen el gobierno, intentarían mantener los costes elevados, maximizando sus propios salarios, maximizando el tributo y por encima de estos costes, exigiendo un precio elevado a sus súbditos, siendo asimismo indiferentes al nivel del pago de la protección. El primer modelo se aproxima a una democracia jeffersoniana, el segundo a un despotismo mezquino y el tercero a una junta militar. Lane no incluyó la evidente cuarta categoría que podría encargarse de la dirección de un gobierno, esto es, la clase dominante. Si lo hubiese incluido en el esquema habría oficiado criterios empíricos muy interesantes para evaluar si un gobierno determinado es relativamente autónomo o está estrictamente subordinado a los inherentes de la clase dominante. Presumiblemente, un gobierno subordinado tendría que maximizar los beneficios del monopolio, que volverían a la clase dominante como resultado de la diferencia entre los costes de protección y el pago recibido por ella.
y adecuar los pagos de la protección a los intereses económicos de la clase dominante. Un gobierno autónomo, por el contrario, intentaría maximizar los salarios de las autoridades y se mostraría indiferente al pago de la protección. El análisis de Lane sugiere una serie de propuestas y métodos novedosos. Lane también sugirió que la lógica de la situación provocó la asociación de cuatro etapas en la historia general del capitalismo. 1. Un periodo de anarquía y pillaje. 2. Una etapa en la cual los cobradores de tributo atrajeron clientes y establecieron sus monopolios, luchando para crear estados exclusivos y sólidos. 3. Una etapa en la que los comerciantes y propietarios comenzaron a obtener más beneficios con el pago de la protección de las autoridades ganaban con el tributo. 4. Un periodo bastante reciente, en el cual los cambios tecnológicos sobrepasaron a los pagos de protección como fuentes de beneficio para los empresarios. En su nueva historia económica del mundo occidental, Douglas North y Robert Paul Thomas hacen de las etapas 2 y 3 aquellas en las que los constructores del Estado crearon su monopolio por la fuerza y establecieron los derechos de propiedad que permitieron a los individuos mejor acceso a las ganancias de las innovaciones derivadas de su propio desarrollo. Los momentos fundamentales del desarrollo económico sostenido. La protección en este punto. La protección en este punto supera el tributo. Si reconocemos que los derechos de propiedad protegidos fueron principalmente los de capital y que el desarrollo del capitalismo también facilitó la comunicación de los recursos necesarios para dirigir estados sólidos, esta extensión del análisis de Lane ofrece un buen punto de vista sobre las similitudes entre la guerra y la construcción del Estado y la acumulación de capital. Desafortunadamente no supo obtener todo el rendimiento posible de su propio enfoque al tratar de mantener su análisis de todo momento dentro de la teoría neoclásica de la organización industrial. Lane interpuso obstáculos a su percepción de la protección, considerando a todos los contribuyentes como clientes por el servicio prestado por los gobiernos, productores de dicha protección, dejando a un lado las objeciones a la idea de una venta forzosa e insistir en que el cliente siempre tuvo la posibilidad de no pagar y asumir las consecuencias del impago, minimizando los problemas de divisibilidad que genera el carácter de bien público entre los otros costes de producción, las formas de violencia en general y los costes de la protección proporcionada a los clientes por medio de esa violencia. Las ideas de ley asfixiadas dentro de los límites del esquema neoclásico no encuentran ninguna restricción fuera de ellos. Finalmente, tanto dentro como fuera, arrojan la luz sobre el análisis económico de los gobiernos, mostrando las principales actividades que los gobiernos reales han llevado a cabo históricamente: guerra, guerra, represión, protección, adjudicación. Más recientemente, Richard Bain ha aplicado una lógica similar al aumento del Estado nacionales europeo entre 1400 y 1600. Recurre a las economías de escala de la producción fuerza efectiva, contrarrestadas por deseconomías de escala. Afirma entonces que el desarrollo de la artillería del siglo XV, el cañón, hizo mucho más vulnerables los pequeños fuertes medievales frente a una fuerza organizada. Cambió las curvas de economía y las deseconomías para hacer los ejércitos grandes y permanentes, y los gobiernos centralizados más provechosos para sus señores. Por lo tanto, según Bean, la innovación militar fomentó la creación de estados nacionales extensos, costosos y bien armados. Conversaciones sobre la historia. En resumen de Bean, sin embargo, no resiste un examen histórico en la práctica el cambio de la infantería por la artillería para el asedio de ciudades fortificadas. No ocurrió hasta los siglos XVI y XVII. La artillería mejoró durante el siglo XV, pero la construcción de nuevas fortificaciones, especialmente la de Trace y Taliente, contrarrestó rápidamente la ventaja de la artillería. La llegada de artillería eficaz llegó demasiado tarde como para haber causado el aumento del número de los estados.
Sin embargo, el creciente coste de las fortificaciones para defender la artillería dio ventaja a los estados que disponían de bases fiscales más sólidas. Tampoco es evidente que los cambios en el terreno bélico tuviesen una influencia tan notoria como Ben les atribuye. La creciente importancia de la guerra naval que ocurrió simultáneamente podía haber llevado a la ventaja militar hacia las pequeñas potencias marítimas, como la República de los Siete Países Bajos en Estados Unidos. Además, aunque muchas ciudades-estados y otras entidades microscópicas desaparecieron en el seno de unidades políticas más grandes antes de 1600, acontecimientos como el fraccionamiento del Imperio de Habsburgo. Tampoco es evidente que los cambios en el terreno bélico tuviesen una influencia tan notoria como bien les atribuye. La creciente importancia de la guerra naval que ocurrió simultáneamente podía haber llevado la ventaja militar hacia las pequeñas potencias marítimas, como la República de los Siete Países Unidos. Además, aunque muchas ciudades-estado y otras entidades microscópicas desaparecieron en el seno de unidades políticas más grandes antes de 1600, acontecimientos como el fraccionamiento del Imperio de los Habsburgos y hechos como la permanencia de unas extensas aunque débilmente unidas Polonia y Rusia cuestionan su afirmación sobre el aumento de los estados a escala geográfica. En resumen, tanto la explicación propuesta por Bean como su exposición sobre lo que debería ser explicado generan ciertas dudas históricas, aunque despoja de su determinismo tecnológico. La lógica de Bean complementa a la de Lane, ya que los diferentes cuerpos militares que exigen cantidades sustancialmente diferentes para aprovisionarse también otorgan muy diferentes grados de control sobre los oponentes, ya sean domésticos o extranjeros. Después de 1400, la búsqueda de Europa de una modalidad de organización militar más grande, más estable y más costosa provocó en la práctica un espectacular aumento del presupuesto de los príncipes, de los impuestos y del personal. Después de 1500, más o menos, los príncipes que se les había arreglado para crear alguna de estas costosas organizaciones militares estaban capacitando para conquistar nuevos territorios. La palabra territorio no debería confundirnos. Hasta el siglo XVIII, las grandes potencias fueron estados marítimos, y la guerra naval siguió siendo crucial para determinar la posición internacional de los estados. Es preciso tener en cuenta la lista de sucesivas potencias hegemónicas dentro del mundo capitalista que ofrece Fernand Braudel: Venecia y su imperio, Génova y su imperio, Amberes España, Ámsterdam Holanda, Londres Inglaterra, Nueva York Estados Unidos, aunque Brandenburgo Prusia constituye una pequeña excepción. Solo en la actualidad estados con fronteras esencialmente terrestres como China y Rusia han adquirido una posición tan preponderante en el sistema de estados del mundo. La guerra marítima no fue en modo alguno la única razón para tal predisposición hacia el mar. Antes de finales del siglo XIX, el transporte terrestre era tan caro en cualquier punto de Europa, que ningún país podía permitir abastecer un gran ejército o una gran ciudad con grano o cualquier otro producto de primera necesidad, sin disponer de un transporte marítimo eficaz. Los gobernantes alimentaron centros interiores como Berlín y Madrid, únicamente con un gran esfuerzo y con un coste considerable para sus territorios internos. La excepcional eficacia de los canales en los Países Bajos les dio indudablemente grandes ventajas tanto en tiempos de paz como de guerra. El acceso al agua fue importante también en otro sentido. Aquellas metrópolis incluidas en la lista de Braudel eran puertos importantes, grandes centros de comercio donde el capital se movía en grandes cantidades. Tanto el comercio como el capital sirvieron a los propósitos de gobernantes ambiciosos. A través de una ruta sinuosa, esta observación nos conduce de nuevo a los argumentos de Lane y Bean, teniendo en cuenta que ambos eran historiadores económicos. El punto más débil de sus análisis resulta sorprendente. Ambos subestiman la importancia de la acumulación de capital en la expansión territorial, como Jean de Vries dice acerca del periodo posterior a 1600. Mirando hacia atrás,
uno no puede evitar sorprenderse de la relación aparentemente simbólica entre el Estado, el poder militar y la eficiencia de la economía privada en la época del absolutismo. Detrás de cada dinastía de éxito había una colección de opulentes familias banqueras. El acceso a los recursos de la burguesía se mostró crucial para las políticas de la construcción del Estado y del proceso de centralización de los príncipes. Estos también necesitaron acceso directo a los recursos agrícolas, que podían movilizarse únicamente cuando la productividad agrícola crecía y existía un efectivo poder militar y administrativo para imponer los deseos de los príncipes. Pero las líneas de casualidad también funcionaron en dirección opuesta. El éxito de las actividades encaminadas a la construcción del Estado y a la formación de imperios, junto a la tendencia a la concentración de la población urbana y del gasto gubernamental, ofrecieron a la economía privada oportunidades únicas e inalcanzables para capturar economías de escala. Estas afectaron ocasionalmente la producción industrial, pero fueron más significativas en el crecimiento del comercio y de las finanzas. Además, la liviana presión de la tributación del gobierno central hizo tanto como cualquier otra fuerza económica para canalizar la producción campesina hacia el mercado, aumentando de este modo las oportunidades para la creación del comercio y la especialización de la economía. La relación simbiótica no se da únicamente en el período posterior a 1600. En el caso precoz de Francia, se puede considerar el aumento de gastos-ingresos de la corona desde 1515 hasta 1785. Aunque la tasa de crecimiento de ambos aumentó aceleradamente después de 1600, también había subido sustancialmente durante el siglo XVI. Después de 1550, las guerras de religión internas obstaculizaron la tarea de expansión internacional que Francisco I había comenzado a principios del siglo. Pero desde 1600 y adelante, Luis XVII y Luis XIV, o sea, Luis XIII y eh, me bugué, Luis III y Luis IV, ayudando e intrincados para ser preciso por Richelieu, Mazarin, Colbert y otros magos de la construcción del Estado, reanudaron la tarea con ahínco. Como siempre comentan Behe y Kiernan, la guerra tenía la aprobación del poder político y la reserva de los economistas. Pedían prestado y después pagaban intereses con cuentas deudoras, sin importar que dos curvas ingresos-gastos se distanciasen. Los capitalistas poderosos jugaron un papel crucial a ambos lados de la transacción, como las principales fuentes de provisión del crédito de la corona, especialmente en el corto plazo, y al mismo tiempo como los encargados del peligroso pero lucrativo negocio de la recaudación de impuestos reales. Por esta razón merece la pena destacar que la deuda pública tuvo su origen con una finalidad práctica en el reinado de Francisco I. Tras la pérdida de Milán, la llave del norte de Italia, el 14 de septiembre de 1522, Francisco I pidió prestado 200.000 francos al 12% a los comerciantes de París para intensificar la guerra contra Carlos V. Administrada por el gobierno de ciudad, inauguró la famosa serie de bonos basados en las rentas públicas de capital y conocidas como rentes sur Hôtel de Ville. El impago de estas rentas por parte del gobierno, por cierto, ayudó a alienar la burguesía parisina contra la corona durante la Fronde unos 120 años más tarde. Para 1592, la deuda nacional habría ascendido a 300 millones de francos. A pesar de las bancarrotas gubernamentales, de las manipulaciones de la moneda y de las monumentales subidas de impuestos para la muerte de Luis XIV, en 1715 los préstamos solicitados para la guerra habían inflado el total hasta los 3 millones de francos, el equivalente a unos 80 años de ingresos reales. La guerra, el aparato del Estado, los impuestos y los préstamos aumentaron a un ritmo acompasado. Aunque Francia fue precoz, no fue la única, todavía más que en el caso de Francia, narra Edward Hamilton. La deuda pública de Inglaterra se originó y creció durante las principales guerras.
A excepción de una pequeña cantidad anterior de los estuardos, la deuda comenzó en 1689 con el reinado de William y Mary. En palabras de Adam Smith, fue en la guerra que comenzó en 1688 y concluyó con el Tratado de Ryswick en 1697, cuando se pusieron las bases de la enorme deuda actual de Gran Bretaña. Hamilton, es cierto, continúa citando al mercantilista Charles Davenant, quien se quejaba en 1698 que los elevados impuestos exigidos por el gobierno para pagar los préstamos estaban destrozando el mercado inglés. La queja de Davenant sugiere, no obstante, que Inglaterra estaba entrando ya en la tercera de las etapas de las relaciones de Estado-capital propuestas por Ferdinand Lane, aquella en los comerciantes y propietarios reciben un beneficio mayor que los proveedores de la protección. Hasta el siglo XVI, los ingleses esperaban de sus reyes que viviesen de las rentas de sus propios bienes y que aumentasen los impuestos únicamente en caso de guerra. Henry Elton señala como punto de inflexión el borrador de Thomas Cromwell de las Subsidy Bills de Enrique XVII para 1534 y 1540. La de 1540 no se olvidó de recoger la novedad introducida en 1534, más concretamente la posibilidad de exigir contribuciones especiales para otras finalidades distintas de la guerra. Sin embargo, después de esta declaración, como ya venía ocurriendo con anterioridad, la guerra fue el mayor estímulo para el aumento de tantos impuestos como de la deuda. Pocas veces disminuyeron la deuda y los impuestos. Ocurrió lo que Ad Cook y Jen Wiseman llaman efecto desplazamiento, y otros algunas veces denominan efecto trinquete. Cuando los gastos e ingresos públicos ascendían bruscamente durante la guerra, establecían un tope nuevo y más elevado que los ingresos y gastos en tiempos de paz no podían reducir. Durante las guerras napoleónicas, los impuestos británicos subieron del 15 al 24% del ingreso nacional y eran casi 3 veces al nivel impositivo francés. Realmente Gran Bretaña tenía una doble ventaja: dependía menos de costosas fuerzas terrestres que sus rivales continentales y obtenían mayor proporción de sus ingresos por impuestos de aduana, impuestos que eran, a pesar del contrabando, significativamente más baratos de recaudar que los impuestos de tierras, los de propiedad o que el impuesto municipal por cabeza. Sin embargo, en Inglaterra como en otros lugares, tanto la deuda como los impuestos aumentaron enormemente a partir del siglo XVII, principalmente como resultado del creciente coste de la guerra. ¿Qué hacen los estados? Como ya he apuntado, el análisis de Lane sobre la protección se equivoca al distinguir entre muy diferentes usos de la violencia controlada por el Estado, bajo la expresión general de violencia organizada. Los agentes del Estado incluyen generalmente 4 tipos de actividades diferentes. 1. La guerra, eliminando o neutralizando a los rivales fuera del territorio en el cual tienen preferencia permanente y notoriedad en el uso de fuerza. 2. La construcción del Estado, eliminando o neutralizando a sus rivales dentro de ese nuevo territorio. 3. Protección, eliminando o neutralizando a los enemigos de sus clientes. 4. Extracción, adquiriendo los medios para llevar a cabo las evidencias anteriores: la guerra, la construcción del Estado y la protección. La tercera actividad corresponde a la protección como tal, y como la analizó Lane, pero las otras 3 también implican la aplicación de fuerza. Estas actividades se suponen parcialmente y en diferentes grados. Por ejemplo, la guerra contra comerciantes rivales de la burguesía local implica la protección de dicha burguesía. Asimismo, desde el momento en que la población está dividida en clases enemigas y el Estado favorece parcialmente a una clase u otra, la construcción del Estado realmente reduce la protección dada a algunas clases. Cada una de ellas, la guerra, construcción del Estado, protección y extracción, adoptan formas muy diferentes. La extracción, por ejemplo, va desde el saqueo más absoluto hasta el tributo más periódico, pasando con el impuesto burocratizado. Con todo, las 4 actividades dependen de la tendencia del Estado a monopolizar las formas concretas de coerción. Desde la perspectiva de aquellos que dominan el Estado, cada una de ellas, si se lleva a cabo eficazmente, generalmente refuerzan a las otras. Por tanto, un Estado que elimina con éxito a sus rivales internos fortalece su capacidad para extraer recursos, para hacer la guerra y para proteger a sus principales partidarios.
En los primeros tiempos de la experiencia europea en líneas generales, estos partidarios eran usualmente los propietarios y de la guardia personal y del monarca, y los religiosos. Cada uno de los principales usos de la violencia produjo formas de organización determinadas. La guerra daba como resultado ejércitos, navíos y servicios de suministro. La construcción del Estado producía instrumentos permanentes de vigilancia y control dentro del territorio. La protección se apoyaba en la organización que provenía de la guerra y de la construcción del Estado, pero añadía a esta un aparato a través del cual el protegido solicitaba la protección debida, especialmente mediante tribunales y asambleas representativas. La extracción formó las estructuras fiscal y contable. La organización y el uso de la violencia por sí misma explican en gran medida la estructura característica de los estados europeos. La regla general parece haber sido la siguiente: cuanto más costosa era la actividad, permaneciendo invariables todas las demás en circunstancias, más grande era la organización resultante. En el caso, por ejemplo, de que un gobierno determinado invirtiese en grandes ejércitos permanentes, un medio muy costoso aunque eficaz de preparar la guerra, era muy probable que la burocracia creada para servir al ejército fuese voluminosa. Además, un gobierno que forma un ejército permanente mientras que controla una pequeña población está más dispuesto a incurrir en grandes costes y por tanto a construir una estructura voluminosa que un gobierno de un país muy poblado. Brandenburgo-Prusia fue el clásico ejemplo de alto costo de acuerdo a los recursos disponibles. El esfuerzo prusiano por formar un ejército que pudiese competir con más vastos vecinos continentales creó una estructura inmensa. Ello lo militarizó y lo burocratizó mucho la vida social germana. En el caso de la extracción, cuanto menores fuesen los recursos y menos comercializada estuviese la economía, permaneciendo invariables las demás circunstancias, más difícil sería extraer recursos para mantener la guerra y otras actividades gubernamentales. Por lo tanto, el aparato fiscal sería más extenso. Inglaterra es el ejemplo claro de esta situación. Como una relevante amplia y comercializaba reserva de recursos que se servía de un relativamente pequeño aparato fiscal. Como ha argumentado Gabriel Ardant, la elección de la estrategia fiscal probablemente era una diferencia adicional. En general, los impuestos sobre las tierras eran caros de recaudar, en comparación con los impuestos sobre el comercio, especialmente los grandes flujos de comercio que pasaban por los puntos de control de fácil vigilancia. Su posición sobre la entrada al Báltico le dio a Dinamarca una extraordinaria oportunidad de beneficiarse de los ingresos de la aduana. Con respecto a la construcción del Estado en el sentido de eliminación o neutralización de los rivales locales de las personas que controlan el Estado, un territorio poblado por grandes propietarios o por distintos grupos religiosos generalmente imponía mayores costos a un conquistador que otro, caracterizado por un poder fragmentado o una cultura homogénea. Esta vez, la fragmentada y homogénea Suecia, con su relativamente pequeño pero efectivo aparato de control, es el ejemplo claro. Por último, el coste de la protección, en el sentido de eliminación o neutralización de los enemigos de los clientes de los constructores del Estado, aumenta de acuerdo con el marco en que dicha protección tenía lugar. El esfuerzo de Portugal por obstruir el Mediterráneo a sus comerciantes competidores en el mercado de especias es un caso de manual que ilustra el fracaso del intento de protección, que sin embargo fortaleció una enorme estructura. Por lo tanto, el tamaño concreto del gobierno era directamente proporcional al esfuerzo dedicado a la extracción, la construcción del Estado, la protección y especialmente la guerra, pero inversamente proporcional a la comercialización de la economía y a la cantidad de recursos disponibles. Más aún, el tamaño de cada una de las diferentes partes del gobierno variaba según los ratios de coste-recurso de la extracción, de la construcción del Estado, la protección y la guerra. En el caso de España, la hipertrofia de la corte y de los tribunales es el resultado de los siglos de esfuerzo por controlar a los enemigos internos.
Mientras que en Holanda sorprende ver cómo puede desarrollarse un pequeño aparato fiscal gracias a unos impuestos elevados dentro de una economía rica y comercializada. Evidentemente, la guerra, la extracción, la construcción del Estado y la protección eran interdependientes en términos muy generales. La experiencia clásica de construcción del Estado en Europa siguió el siguiente esquema: guerra, protección, extracción, guerra, extracción, construcción del Estado, protección. Extracción, protección, guerra, construcción del Estado. Guerra, extracción, construcción del Estado, protección. Es una secuencia ideal. Un gran señor hacia la guerra de forma lo suficientemente efectiva como para convertirse en el dominador de un territorio sustancial. Pero esa guerra conducía a una creciente extracción de recursos para la guerra: hombres, armas, comidas, alojamientos, transporte, provisiones o dinero necesario para comprarlos. ¿Qué sufría la población que ocupaba dicho territorio? El desarrollo de la capacidad de hacer la guerra aumentaba asimismo la capacidad de extraer. La propia actividad de extracción, si era un éxito, implicaba la eliminación, neutralización o cooptación de los grandes señores rivales locales. Por lo tanto, llevaba la construcción del Estado como consecuencia. Se organizaba en formas de agencias recaudadoras, fuerzas policiales, tribunales, haciendas públicas, contables. Por lo tanto, nuevamente llevaba a dicha construcción. En menor medida, la guerra también conducía a la construcción del Estado a través de la expansión de la propia organización militar, como un ejército permanente, industrias de guerras, logística, burocracia y bastante más tarde, escuelas que se desarrollan dentro del aparato estatal. Todas estas estructuras controlaban a los potenciales rivales y oponentes en el transcurso de la guerra, de la extracción de recursos y de la construcción del aparato estatal. Las autoridades de los estados formaron alianzas con determinadas clases sociales. Los miembros de estas clases presentaron un recurso, proporcionaron servicios técnicos o ayudaron a asegurar la sumisión del resto de la población. Todo ello a cambio de cierta protección contra sus propios rivales y enemigos. Como resulta de estas múltiples posibilidades de estrategia, se desarrollaron diferentes aparatos de estados por toda Europa. ¿Cómo se formaron los estados? Este análisis, si es correcto, tiene dos importantes implicaciones para el desarrollo de los estados nacionales. La primera, que la resistencia popular a la guerra y a la construcción del Estado fueron determinantes. Cuando la gente de la calle se resistió tenazmente, las autoridades hicieron concesiones, garantía de derechos, instituciones representativas, tribunales de apelación. Aquellas concesiones, cuando tuvieron lugar, se convirtieron en obstáculos para la guerra y la construcción del Estado. Ciertamente, las alianzas llevadas a cabo con determinados miembros de la clase dirigente multiplicaron los efectos de la acción popular. La amplia movilización de la aristocracia contra Carlos I ayudó a que la Revolución Inglesa de 1640 tuviese un impacto mucho mayor en las instituciones políticas de que tuvo cualquier otra de las múltiples rebeliones que se sucedieron durante la época de los Tudor. La segunda, el relativo equilibrio entre la guerra, la protección, la extracción y la construcción del Estado, afectó significativamente afectó significativamente a la organización de los estados que surgieron de estas cuatro actividades. En el momento en el que la guerra se llevó a cabo, por ejemplo, con una relativamente menor extracción, protección o construcción del Estado, las fuerzas militares gozaron de una mayor y más autónoma participación en la Policía Nacional. España es posiblemente el mejor ejemplo europeo. En el momento en que la protección, como en Venecia u Holanda, prevaleció sobre la guerra, la extracción y la construcción del Estado, las oligarquías de las clases protegidas tendieron a dominar la subsiguiente política nacional. Del relativo predominio de la construcción del Estado surgió una desproporcionada creación de servicios de policía y vigilancia. Los estados palpables son un buen ejemplo. Antes del siglo XX, el margen para los desequilibrios era muy pequeño.
El Estado que fracasaba en su esfuerzo por hacer la guerra tenía muchas posibilidades de desaparecer. A medida que transcurría el siglo XX, sin embargo, fue cada vez más común que un Estado prestase, diese o vendiese a otro recurso para llevar a cabo una guerra. En esos casos, el Estado receptor podía dedicar un esfuerzo desproporcionado a la extracción de protección o construcción del Estado y seguir sobreviviendo. En el momento actual, los clientes de Estados Unidos y de la Unión Soviética ofrecen numerosos ejemplos. Este modelo, simplificando, sin embargo, omite las relaciones externas que configuraron a cada Estado nacional. En los primeros momentos del proceso, la distinción entre interno y externo permanecieron tan difusa como la distinción entre el poder estatal y el poder acumulado por los señores feudales aliados del Estado. Más tarde, tres factores interrelacionados conectaron cualquier Estado nacional con el resto de Estados europeos. En primer lugar, había un flujo de recursos en forma de préstamos y provisiones, especialmente préstamos y provisiones destinadas a la guerra. En segundo lugar, existía una la rivalidad entre Estados por la hegemonía de los territorios, objeto de disputa que estimulaba la guerra y eliminaba temporalmente las distinciones entre los procesos de guerra, de construcción del Estado y de extracción. En tercer lugar, aparecería la intermitente creación de coaliciones de Estados que unían temporalmente sus esfuerzos para forzar un Estado dado hacia un determinado comportamiento y posición dentro de la estructura internacional. La coalición de guerra es un ejemplo, pero la coalición de paz jugó un papel todavía más importante desde 1648, si no antes. Al final de la guerra, todos los estados europeos se reunían por un tiempo para negociar las fronteras y los gobernantes de las partes contendientes. Por ello, los periodos de mayor reorganización del sistema europeo se producían en gran número debido a los acuerdos que se derivaban se derivaban de las guerras generalizadas. De cada gran guerra generalmente salían menos estados nacionales de los que habían entrado. La guerra como relaciones internacionales. Bajo estas premisas, la guerra se convirtió en una circunstancia normal del sistema internacional de los estados, en el medio habitual para defender o mejorar una posición en el sistema. ¿Por qué la guerra no existe? ¿Por qué la guerra? No existe una respuesta simple. La guerra fue más eficaz que ningún otro medio, pero posiblemente parte de la respuesta remite al instrumento principal de la construcción del Estado. La lógica por la cual un señor feudal extendía o defendía el perímetro dentro del cual monopolizaba los medios de violencia y, de ese modo, aumentaba la contraprestación bajo la forma del tributo, dando un paso más en la lógica de la guerra. Al comienzo de este proceso, los rivales internos y externos coincidían en gran medida solo en el establecimiento de los grandes perímetros de control dentro de los cuales los grandes señores frenaban sus rivales. Marcó la línea entre lo interno y lo externo. George Modelsky resume la lógica competitiva de forma convincente. El poder mundial fortaleció a aquellos estados que lo lograron frente al resto de organizaciones políticas o de otro tipo. Más aún, otros estados que competían por el poder mundial desarrollaron formas de organización similares y resistencias similares. También se convirtieron en estados nacionales en una reacción de defensa porque se vieron forzados a discrepar o enfrentarse a una potencia mundial, como Francia se enfrentó a España y posteriormente a Inglaterra, o de imitación en su evidente éxito y eficacia como siguió Alemania el ejemplo de Gran Bretaña con el de Weltkampf, o como antes Pedro el Grande había construido Rusia siguiendo el ejemplo del holandés, de modo que no solo Portugal, Países Bajos, Gran Bretaña y Estados Unidos se convirtieron en estados nacionales, sino también España, Francia, Alemania, Rusia y Japón. La respuesta más corta y también más frugal a la pregunta de por qué sucedió esto donde la mayor parte de los esfuerzos europeos para construir estados fracasaron es que ellas también eran potencias mundiales o lucharon con éxito con o contra ellas. Esta lógica de construcción del Estado internacional implica en gran medida la lógica del engrandecimiento local.
Lo externo complementa lo interno. Si aceptamos aquella frágil distinción entre procesos de construcción del Estado interno o externos, entonces debemos esquematizar la historia de la construcción del Estado europeo en tres etapas. A. El diferente éxito de algunos de los titulares de poder en las luchas externas marcan la diferencia entre un marco interno o externos para el uso de la violencia. B. La rivalidad externa genera construcción interna del Estado. C. Los acuerdos externos entre Estados tienen cada vez más influencias de forma y el cual se encuentra cada Estado en el sistema internacional. Bajo esta perspectiva, las organizaciones legitimadoras de Estados, como la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas, sencillamente extendieron el proceso basado en la experiencia europea a todo el mundo. Bien fuese de forma forzada, voluntaria, sangrienta o pacífica, la colonización sencillamente completó ese proceso, por el cual los estados existentes se asociaron para crear nuevos. La extensión al resto del mundo del proceso de construcción del Estado tal y como tuvo lugar en Europa, sin embargo, no tuvo como resultado de la creación de estados a imagen y semejanza de los europeos, en términos generales. Las luchas internas como el control de los grandes señores regionales y la imposición de impuestos en los pueblos campesinos produjeron rasgos organizacionales importantes de los esclavos de los estados europeos. La relativa subordinación del poder militar al control civil, la excesiva burocratización de la vigilancia fiscal, la representación de intereses mediante petición y parlamento. En general, los estados se desarrollan de forma diferente. El más claro ejemplo de esta diferencia aparece en la organización militar. Los estados europeos construyeron sus aparatos militares a través de constantes luchas con su población y por medio de una extensión selectiva de la protección a clases diferentes dentro de las poblaciones. Los acuerdos sobre la protección limitaron los propios gobernantes, haciéndoles vulnerables a los tribunales, a los parlamentos, etc. En gran medida, los estados creados recientemente a través de la descolonización o mediante la redistribución de territorios dominados por otros estados, han heredado su organización militar sin haber establecido firmemente las obligaciones mutuas de entre gobernantes y gobernados. En la medida en que la influencia externa continúe proporcionando material y experiencia militar a cambio de materias primas, de apoyo militar o de ambos, los nuevos estados acogerán organizaciones poderosas en montañas que eclipsarán todas las demás organizaciones dentro de su territorio. En la medida que esta influencia externa garantice sus fronteras, los líderes de estas organizaciones militares ejercerán un extraordinario poder dentro de ellas. Las ventajas del poder militar son enormes. Los incentivos para hacerse con el poder por encima del Estado son muy importantes. A pesar del importante papel que la guerra jugó en la construcción de los estados europeos, los viejos estados nacionales de Europa casi nunca experimentaron la gran desproporción entre la organización militar y el resto de formas de organización que parecen destinadas a soportar a los estados satélites por todo el mundo contemporáneo. Hace un siglo, los europeos deberían haberse felicitado por la propagación de gobiernos civiles por todo el mundo. En la actualidad, la analogía entre guerra y construcción del Estado por un lado y al crimen organizado por otro se está convirtiendo en una trágica tendencia. En este artículo, Tilly se pregunta por qué es que las formas de dominación territorial europeas llegaron a converger alrededor del Estado nacional a pesar de las enormes diferencias que presentan con respecto al pasado, concluyendo que esto se debe a la violenta historia de este continente. Las diferentes formaciones territoriales de Europa siempre estuvieron sujetas a presiones de sus vecinos, razón que los llevó frecuentemente a la guerra y a la necesidad de tener preparaciones orientadas a expandir o defender los territorios, eventualmente estableciendo una estructura de poder centralizado, racionalizando el poder público y concibiendo enormes burocracias estatales. De esta manera, el autor plantea cuatro vías a través de las cuales se expande su control: la guerra,
la reconstrucción de la estructura estatal, la extracción de recursos y la fuerza de protección.